La palabra infierno es una palabra que viene del latín infernum, que significa un lugar inferior o un lugar subterráneo. La misma tiene una relación con una palabra hebrea, Seol, y también mantiene una relación con una palabra griega, Hades. Y esas palabras en sí significan un lugar de castigo, un lugar oscuro, un lugar de sufrimiento. El infierno es un lugar donde irán aquellas almas que de una manera u otra se apartaron de la esencia divina de Dios. Damas y caballeros, soy su hermano y amigo, Leonel Fabián. Cada vez que en la palabra de Dios nos encontramos con la palabra infierno, es para referirse a un lugar de castigo, un lugar de sufrimiento, donde Dios no quiere que usted y yo participemos. Pero ¿y por qué Dios creó el infierno? En primer lugar, Dios no creó el Hades, el Seol o el infierno para el ser humano. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles que, desde antes de que el hombre existiera sobre la faz de la tierra, desobedecieron o se rebelaron contra Dios y por ende fueron arrojados sobre la faz de la tierra. En Génesis capítulo 3, primer libro Pentateuco, del Pentateuco, capítulo 3, vemos cómo Satanás utiliza una serpiente para engañar a Eva. Y cuando engaña a Eva, entonces por vía de Eva, el hombre cayó en pecado y fue engañado. Desde ahí en adelante, ya el hombre comienza a ser partícipe de esos sufrimientos. Pero de manera que, al ser partícipe de esos sufrimientos, las intenciones de Dios no era que el hombre participara de esa tragedia. Y de todo modo, Jesús vino y murió por nosotros. Dios entre nosotros se hizo hombre y murió por nosotros para redimirnos, para librarnos de este lugar de tormento. Cada vez que encontramos en la Biblia o leemos esa frase o esa palabra infierno, es para darnos a entender un lugar de castigo, un lugar oscuro donde Dios no quiere que usted y yo vayamos. La única persona bíblicamente que fue a ese lugar de tormento, que tuvo el acceso de ir a ese lugar y volver, subir al cielo o resucitar, es Jesucristo. En la primera epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18, nos dice la palabra: en el nombre de Jesús, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, muerto, oigan bien, en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, refiriéndose a aquellas almas que no obedecieron el mensaje a través de Noé. Los que en otro tiempo desobedecieron, pero una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé,
mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, representando el bautismo. Jesucristo fue a ese lugar con el propósito de hacerle saber a aquellas almas las razones por las cuales se encontraban en ese lugar de castigo. Y Jesús salió de ahí. Pero Jesús había dejado su cuerpo en la sepultura. Su cuerpo estaba muerto, pero vivificado en espíritu fue aquel lugar. Y yo lo entiendo, no es que estoy en contra de esto. ¿Cómo es que muchas personas dicen que Dios los lleva al infierno? Yo no quiero que Dios me lleve ni en revelación al infierno. Muchas personas dicen que van al infierno y que ven un sinnúmero de gente, hasta predicadores en el infierno. Cosas que solamente se escuchan en estos tiempos. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis no encontramos esto textualmente en la Biblia. El único que tuvo acceso de ir a ese lugar y de reconocer a aquellas personas que fallaron en el tiempo de Noé fue Jesucristo. El único. Y no entiendo cómo muchas personas dicen que Dios los lleva al infierno. Y que ven personas, predicadores, etcétera, etcétera, en el infierno. En el infierno Dios no lleva a nadie, a menos que no sea un alma que se perdió y fue directamente a ese lugar. El único que fue es Jesús, solo para predicar o hacerle saber a aquellas personas el por qué estaban en ese lugar. E incluso no todo el mundo, ya que en estos tiempos muchos dicen que Dios los lleva al tercer cielo, los lleva en cielo, en cielo, en cielo, en cielo. Déjame decirle que esto no es así. Hay que tratar de no inventarse testimonio. Hay que tratar de hablar la palabra de Dios tal como está. Porque en este tiempo en el que estamos viviendo, son muchas las personas que se están inventando un sinnúmero de testimonios falsos a fin de ser popular o famoso. Pero han estado saliendo de la palabra de Dios. Y nosotros debemos de hablar la palabra de Dios tal como está, sin inventarnos ningún tipo de testimonio de que Dios te llevó al infierno o que Dios te llevó al cielo. Hay personas que dicen que Dios los lleva al cielo. Déjame decirle, llevan al cielo. ¿Qué mensaje Dios te dio en el cielo? ¿Qué mensaje? Uno de los hombres o apóstoles que Dios usó fuertemente, el apóstol Pablo, también podemos ver en la segunda carta a los Corintios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 2 dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. La palabra tercer cielo, esa palabra la encontramos, o la primera vez que se menciona aquí en el Nuevo Testamento, es por Pablo. Es aquí que vemos que se refiere a un tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fui arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. Cuando Dios
como el apóstol Pablo, no dudo que Dios pueda llevar a alguien a ese lugar. Dicha persona recibe o escucha cosas sobrenaturales que son difíciles de explicar. Eso se lo preguntamos solamente a Pablo. Y vemos que en ese lugar, tercer cielo, o lo que se escucha, son cosas sobrenaturales que cambian. Pablo no siguió siendo igual. En el momento que recibió la convención con Jesús o el encuentro de Jesús, Pablo fue cambiado. Pablo recibió un llamamiento especial. Al igual que usted y yo, hemos recibido un llamamiento especial. Pero Pablo nunca se inventó nada. Y usted y yo tenemos que hablar con sinceridad la palabra de Dios. Son muchas las personas que en este tiempo en el que estamos viviendo, que se están inventando testimonio, inventando un sinnúmero de cosas que son antibíblicas. No estoy en contra de eso. Estoy en contra de los que inventan sueños y revelaciones, que Dios los lleva al infierno, que Dios los lleva al cielo, un sinnúmero, que del túnel, que un sinnúmero de cosas. Dios quiere que se predique la palabra, pero con honestidad. Nosotros tenemos que hablar fielmente lo que dice la palabra de Dios. La palabra infierno se refiere a un lugar de castigo, y a ese lugar van aquellas almas que mueren sin Cristo. Usted y yo no tenemos acceso de ir a ese lugar. Ese lugar es un lugar de tormento, y mucho menos Dios te va a mostrar a aquellas almas que están en ese lugar. Jesucristo fue a ese lugar, pero nunca en el momento de resucitar, cuando fue en espíritu a ese lugar, cuando ya llega y habla con los discípulos en Jerusalén, nunca señaló quiénes son los que están en ese lugar. Entonces, ¿por qué usted y yo estamos inventando tantas cosas? El enemigo confunde la mentalidad de mucha gente. No dejes que el enemigo te confunda. No permitas eso. Y esto también nos da a entender un sinnúmero de cosas. Para terminar, hay un salmista que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Oigan bien, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El alma mía. Esto está en Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aquí esta persona que está hablando estaba pasando por un momento difícil, sea de los hijos de Coré, etc. Pero estaban pasando por un momento difícil. La persona que escribe esto, por lo tanto, hace una exclamación, le clama a Dios, hablando metafóricamente, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Porque él conocía a estos animales, y él sabía que estos animales, los ciervos, clamaban o buscaban el agua. Y el ciervo busca el agua por dos razones. Número uno,
porque tienen sed. Número 2, porque le persigue un animal. Y él sabe que mediante una persecución va desesperadamente y conoce dónde se encuentran los arroyos de agua. Y mediante esa persecución lucha por encontrar agua a fin de librarse de ese animal que es más fuerte que él, a fin de librarse de este animal que lo está persiguiendo para devorarlo. Inmediatamente que encuentra ese arroyo, entra en el arroyo. ¿Por qué entra en ese arroyo? Porque el siervo conoce que el animal lo está persiguiendo es por su olor. Un animal carnívoro lo persigue por su olor. Pero cuando entra en el agua, ya el olor se desaparece. El agua mata el olor. Y entiende que dentro de ese arroyo se encuentra salvo. Eso es lo que está pasando con nosotros. El enemigo nos persigue. Las circunstancias, las oposiciones, los momentos difíciles, todos nos persiguen, pero nosotros debemos de enfocarnos en encontrar un arroyo de agua que representa la presencia de Dios. Y cuando nos encontremos dentro de la presencia de Dios, el olor se nos va. Y el animal que nos perseguía o los perseguidores, aquellos que nos persiguen, no nos encontrarán en la presencia divina de Dios. Por lo tanto, trata de estar dentro de la presencia divina de Dios para que tu perseguidor no pueda devorarte. Porque en el momento que tú te encuentras dentro de ese arroyo, el arroyo te limpia y tú no dejas ninguna huella. Tu olor desaparece en el arroyo. Los perseguidores nuestros, aquellos que nos persiguen y que nos hacen la guerra, no podrán capturarnos dentro de la presencia del Espíritu de Dios.